Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis apreciados hermanos y hermanas del Instituto Teológico Amiel. Estamos iniciando nuestra segunda clase el día de hoy, que tiene que ver directamente con introducirnos en el tema que nos ocupa sobre el diplomado de homilética bíblica. Sean todos bienvenidos y vamos a iniciar de manera inmediata con nuestra segunda clase. En este tema, precisamente, como ustedes saben, hemos venido estudiando ya en la primera clase, sobre todo un resumen básico de todo el diplomado, pero sobre todo acerca de qué cosa es la homilética bíblica. Pero para aquellos que no han estado viendo nuestra clase anterior, pues vamos a repasar un pequeño dato esencial antes de continuar, que sería qué cosa es homilética. Pues más allá del discurso básico que tiene que ver directamente con el discurso religioso o el sermón bíblico, la homilética es también, además de eso, un aspecto esencial que tiene que ver con la forma en que se presenta el discurso bíblico. Homilética básicamente es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Se dan principios básicos de la comunicación para hablar en público y ser un orador elocuente. Cuando hablamos entonces de predicar, de presentar un sermón o discurso público, evidentemente estamos hablando de que debe haber una preparación. Ahora, es interesante, fíjense que pocos grandes hombres son personas que están rápidamente haciéndolo sobre la marcha o sobre el camino, hablando sobre cualquier tema en particular, pero muy pocos personajes en la historia podemos encontrar que usan esa técnica. Es decir, en la presentación de un discurso homilético, en la presentación de un discurso religioso bíblico, no se puede andar, es decir, no se puede andar tratando de improvisar. No hay espacio para improvisaciones. ¿Por qué razón? Porque el resultado, usted va a transmitir un mensaje que es el resultado de una preparación previa. Si usted en realidad va a presentar un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de Dios para un pueblo en particular, entonces usted debe entender que ese mensaje es el resultado de una relación directa suya y de Dios. Un predicador no puede por ningún motivo improvisar creyendo que Dios en ese momento le está pasando una inspiración especial. Y saben que muy pocas veces, y creo que los que son predicadores estarán de acuerdo conmigo, muy pocas veces, en algunas ocasiones, un predicador es invitado a un sitio y al llegar al sitio usted llevaba un sermón en la mente. Llevaba un sermón ya preparado, listo, ya bosquejo, todas las partes del sermón, usted habiendo dicho, voy a comenzar por aquí, terminaré por allá, y es la estructura básica del sermón. Y de repente, estando en el sitio, hubo algo que lo impresiona a usted, entender que allí ese sermón que usted lleva preparado no es necesario. El público, la iglesia, la congregación no es el tema que necesita. Y muchos predicadores se han visto en la necesidad de cambiar el sermón en ese momento. Por eso es que el predicador, cuando es invitado a un sitio a predicar, debe primeramente indagar con el que lo está invitando, o con el pastor local, o con el anciano local, con el líder de la congregación local a donde está siendo invitado. Debe primeramente indagar cómo es su congregación, cuántos miembros más o menos tiene esa congregación, y sobre todo
cuál es la problemática o el problema o los problemas que están pasando en la iglesia. Porque de esa manera usted en oración le va a rogar a Dios que le dé un mensaje para poder transmitir a esa iglesia. De manera que entonces, repasando, la homilética es eso, es el arte y la ciencia de predicar o comunicar o para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. En esto vamos a estudiar sobre todo organizar el material, porque muchos predicadores lo tienen allí en la cabeza. Y tienen muchas cosas en la cabeza, pero están desordenadas, están desorganizadas. Por eso es que comienzan hablando de una cosa y terminan hablando de otra, porque no hay coherencia en todo ese material que usted tiene allí. Por eso es necesario organizar ese material, sacarlo de allí, ordenarlo, hacer un bosquejo y entonces predicar efectivamente. Bien. Así que entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues es este, el tema del sermón. Hoy vamos a hablar acerca del tema del sermón. Muchos equivocan, confunden el tema del sermón con el título del sermón. Y son dos aspectos que no deben confundirse. El tema del sermón es una cosa y el título es completamente diferente. Ya sobre el título vamos a hablar en otra ocasión, pero hoy vamos a hablar acerca del tema. ¿Qué cosa es el tema del sermón? Fíjense qué interesante. El título del sermón, para ir adelantando un poco, es simplemente la expresión que captará la atención del oyente. Es decir, si usted es un predicador, que en algunas iglesias, por lo general, algunas iglesias anuncian con una semana de antelación el título del sermón que se va a predicar la siguiente semana en la congregación. Entonces, ese título, por lo general, es el que capta de inmediato la atención del oyente. Y entonces el oyente dice, bueno, en la próxima semana estarán hablando el título es muy llamativo, captó su atención. Entonces dice, no me lo voy a perder, voy a ir a escucharlo. Ese es el título. Pero el título, además, transmite el tema del sermón. Miren qué interesante. El título está íntimamente relacionado con el tema del sermón. Aunque no es lo mismo, el tema del sermón es distinto al título del sermón. Por ejemplo, hay temas, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y la llevaron a Jesús para que Jesús la apedreara. ¿Recuerdan ustedes la historia? Muy bien. Pues entonces, el tema del sermón probablemente sea la gracia de Cristo para una mujer pecadora. Que la mujer nos está representando a todos nosotros los pecadores. Y Cristo está dándole su gracia. Entonces, vamos a decir que el tema del sermón en esta ocasión será la gracia inmerecida de Cristo. Entonces, o la gracia de Cristo, o si usted quiere abordar el tema de el adulterio o la fornicación, que es otro tema que también puede ser parte del mismo tema. Entonces usted tiene ese tema. Vamos a hablar del adulterio o vamos a hablar de la fornicación. Entonces ahora usted debe colocarle un título. Ya tiene el tema, pero ahora falta el título. El título puede ser gracia inmerecida. Ese puede ser el título. Gracia inmerecida. O hay predicadores que podrían dar un título bastante curioso. La mujer que iba a ser apedreada. Sí. La mujer que iba a ser apedreada. O la mujer que detuvo todas las piedras. O la primera mujer en ser feminista. Por ejemplo, hay predicadores que han titulado de esa manera el tema. Y hablan precisamente de eso porque son temas que son cautivantes, captan la atención.
Y entonces el oyente dice, van a hablar, a ver de qué van a hablar, porque ese título está llamativo. Aunque el tema puede ser gracia inmerecida, puede ser la gracia de Cristo, puede ser el perdón de Cristo, o puede ser inclusive el adulterio o la fornicación. Pero usted va a abordar ese tema desde un título distinto. Eso es adelantándoles un poco acerca de lo que es el título. Ahora, el tema del sermón básicamente es una sentencia que transmite básicamente todo lo que usted va a hablar en 30 minutos. En resumen, básicamente el tema es esto. El tema es el resumen del texto y del sermón completamente, que es concretado en una corta sentencia. Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en el sermón. Es decir, el tema del sermón usted lo resume en una sentencia. Y en esa sentencia usted debe transmitir vamos a decir, toda la idea principal que debe unir todos los elementos del sermón. Eso es exactamente el tema. Dijo alguien, el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. Miren qué interesante. El tema es el sermón condensado, así estructurado en una sola línea. Y el sermón es la estructuración por segmentos de el tema, o es el tema desarrollado en introducción, en texto clave, en introducción, en el desarrollo, los diferentes conceptos o partes del desarrollo, conclusión y llamado. Básicamente es eso el desarrollo de un tema del sermón. Ahora bien, todo predicador debe preguntarse lo siguiente a la hora de predicar. Todo predicador, sea este un predicador de una congregación de 5 personas o sea este un predicador de un estadio lleno. Lo que el predicador debe preguntarse inmediatamente se entera que le toca predicar o que va a tener ese privilegio de transmitir un mensaje de la Biblia a una congregación, esa puede ser chica o grande, debe hacerse la siguiente pregunta. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a predicar? ¿Qué le voy a decir a esta gente? Cuando un predicador, por lo general, no se hace esta pregunta y la autosuficiencia lo arropa y dice, sí, voy a predicarles de algún tema, los voy a cautivar. Hay predicadores que se creen estrellas. Y cuando se creen estrellas, creen que todo lo que sale de su boca son palabras cautivantes. Pero esas palabras cautivantes pueden ir tan vacías de la Biblia que solamente exponen al personaje arrogante que las está pronunciando. Todo predicador, cuando se pregunta con aquella impotencia, ¿de qué voy a hablar? Porque es que predicar, dirigirse en nombre de Dios a una congregación no es nada sencillo. Usted va a ser el instrumento, el medio por el cual Dios va a entregar un mensaje a una congregación que está necesitando ese mensaje. Por lo tanto, cuando usted se entera que está en el calendario de predicación, lo primero que debe sentir es la necesidad de saber qué necesita esa iglesia. Y para saber qué necesita esa iglesia, solamente se puede hacer doblando rodillas y consagrando la vida a Cristo Jesús. De otra manera, el Espíritu Santo no podrá revelarle a usted las necesidades más profundas espirituales de aquella congregación.
Por lo tanto, la primera pregunta y la más importante es: ¿de qué voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a transmitir? Yo recuerdo que probablemente el momento que mayor bruma vino a mi mente fue cuando una persona que recientemente se había bautizado y perdió a su hijo de 12 años. Imagínese usted, su niño de 12 jugando en una bicicleta y unos coches lo agarraron. Un coche chocó detrás del otro y el otro lo apretujó contra otro. Y este chico, que fue quien llevó a su mamá al conocimiento del Señor, muere allí. Y en ese momento, cuando me avisan ahí como por la 1 de la madrugada que había que ir a atender ese asunto allí, yo sí me arrodillé y le dije: Señor, pero ¿y ahora qué yo le digo? ¿Qué le voy a decir a esta hermana? Dime qué palabras le voy a decir a esta hermana que acaba de entregarse a ti y que está perdiendo a su hijo, quien fue que la llevó a tus pies. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hablar? Y esa debe ser nuestra misma impotencia, esa necesidad de que nosotros no somos nada, no podemos hacer nada sin que el Señor pueda revelarnos el mensaje que debemos darle a la iglesia. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el predicador debe conocer la situación de su iglesia. Lo primordial es que el predicador debe conocer la situación de la iglesia. Vamos a decir que, bueno, esta no es ninguna suposición. Todas las iglesias, en todos lados, siempre tienen problemas. Todas las iglesias tienen problemas, tienen dificultades, están con problemas, porque sí, la iglesia el templo es eso, es un hospital. Vamos los que tenemos problemas. Si no hubiesen problemas, no iríamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los problemas son los que nos mueven a buscar la solución, y el mejor lugar para encontrar la solución es en el templo. La iglesia está llena de muchos pecadores que están buscando cómo encontrar solución en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted quiere encontrar gente con problemas, es en la iglesia. Allí están los problemas. Así que el predicador debe conocer la situación de su iglesia. ¿Cuáles son los problemas que están en este momento causando daño en algunos hermanos y familias de la iglesia? Inclusive hay iglesias que están a punto de dividirse. De repente usted llega a iglesias que de repente usted puede ver claramente que hay dos grupos bien claritos en la iglesia. Dos grupos. Porque hay problemas que los están llevando a esa división. Y entonces el predicador debe conocer esa situación puntual de la iglesia. Siguiente. El predicador debe conocer los problemas de su iglesia. Primeramente, la situación. ¿Cuál es el nivel espiritual de su iglesia? ¿Cómo están los hermanos? Si hay consagración, si no hay consagración. Y luego, el predicador debe conocer los problemas de su iglesia. Debe entender que la iglesia siempre tiene problemas. La pregunta es: ¿cuáles son los problemas de ese momento que la iglesia está pasando? Y el siguiente, el predicador debe indagar con oración las causas de los problemas de la iglesia. Es que hay muchos predicadores que cuando ven que hay un problema en la iglesia, van y atacan el problema con sus sermones. Y en vez de causar una efectividad en la corrección de las acciones de aquellos que les están provocando, lo que provocan es un insulto directo a quienes a quienes están involucrados en el problema. Entonces el predicador no está
abordando el problema, la causa, está abordando el problema. Y el problema, como dijimos en la clase anterior, es simplemente el resultado de una situación espiritual que la iglesia está viviendo. Por lo tanto, el predicador debe indagar cuáles son las causas de los problemas de la iglesia. Y otra cosa, mis hermanos, los predicadores no deben estar parcializados en los sermones de la iglesia, porque muchos predicadores causan ciertas sensaciones en donde algunos dicen, el hermano fulano predicó porque yo estaba allí, lo dijo por mí. Y aunque muchas veces no es así, algunas veces el no tener cuidado con el abordar ciertas situaciones causan estos problemas. Ahora, recuerden una cosa, el sermón no se está haciendo para abordar un problema. Para eso están las reuniones administrativas de la iglesia, para abordar problemas. El sermón es para abordar causas que producen problemas, que por lo general siempre son problemas de consagración, problemas espirituales. Cuando a la iglesia no se le está dando comida sólida y la mantiene alimentada y la mantiene ocupada, la iglesia tiende a generar problemas de división, de chisme, de mentira, de muchas cosas. Cuando a la iglesia se le tiene consagrada en semanas de oración o predicando, dando estudios bíblicos, la iglesia no hace este tipo de cosas. Pero como esta clase no es de administración eclesiástica, sino básicamente de el sermón, vamos a retomar esa idea. Así que el predicador debe indagar con oración las causas de los problemas de la iglesia. ¿Por qué? Porque es de esa manera que usted va a ir encontrando cuál va a ser el tema del sermón que usted necesita predicar en su iglesia. Y entonces, el predicador no debe abordar con su tema el problema de la iglesia, como dijimos, sino la causa. Y por último, y esto sí que es muy importante, es tal vez lo más importante, es que el predicador debe sobre todo ser una persona consagrada y de oración. Porque si no es así, cuando un predicador está en el púlpito, no sabe de qué hablar y termina hablando de sí mismo. Y qué horroroso es escuchar a un predicador con tal nivel de egocentrismo que habla de sí mismo, y Cristo quedó a un lado, botado por la esquina, pero predicó de él y no de Cristo. Cuando un predicador no es consagrado y no es de oración, predicará de él o de su familia o de los problemas que ha tenido y los ha resuelto. Entonces ya no es un predicador, es un motivador, es alguien que puede hacer cualquier tipo de show, pero no es un predicador, porque el predicador transmite un mensaje de la Biblia, de Cristo para su iglesia. Hablando de eso y de la consagración, vamos a hablar de la preparación antes de preparar el sermón. Y quiero con ustedes compartir estas citas. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 365, párrafo 1, dice lo siguiente. Fíjense aquí, la sierva del Señor hablando sobre esta situación. Hace 3 años, el Señor me dio una visión de cosas pasadas, dice ella, presentes y futuras. Y ahora fíjense, vi hombres jóvenes predicando la verdad. En ese tiempo, algunos de ellos aún no la habían recibido. Desde entonces, dice, se han asido de ella e intentan llevar a otros hacia ella. Se me mostró su caso. Está hablando, esta es una carta dirigida directamente a un hermano. Se me mostró su caso, hermano tal, ¿verdad? Su vida pasada no ha sido la de un carácter que lo aleje y lo eleve por encima del yo.
Su naturaleza es soberbia y autosuficiente y confía totalmente en sus fuerzas. Esto le impedirá adquirir la experiencia necesaria para convertirlo en un humilde y eficiente ministro de Cristo. ¿Se dan cuenta? La autosuficiencia, la soberbia, el creer que yo sí puedo y sé teología y puedo estructurar un sermón, y que la homilética y que la hermenéutica y que la etimología y que el hebreo y que el griego y que muchas cosas nos hacen capaces de predicar un sermón sin preparación. Cuidado con eso. Porque en el momento que usted comienza a hacer del hebreo, del griego, de la etimología, de la homilética, de la hermenéutica, de la exégesis y de todos esos términos raros para los hermanos de la iglesia, desde el momento en que usted se escuda con estos términos, usted pierde contacto directo con la mente y el impacto de su sermón hacia los hermanos. Y lo único que está proyectando es que usted ha sido una persona preparada teológicamente. Pero sus palabras y su mensaje serán una tumba vacía o un cofre vacío, porque no hay nada allí. No hay salvación, no hay consagración. Hay mucho intelecto, hay mucha preparación, pero no hay mensaje de salvación en ese sermón. Otra cita que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice también Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 365, párrafo 2, dice así: en el campo hay muchos que se encuentran en una situación similar. Son capaces de presentar la teoría de la verdad, pero carecen de piedad. Si los ministros que ahora trabajan en el campo evangélico, incluyéndolo a usted, es decir, parece que la persona que estaba recibiendo esta carta no era ministro, pero que estaba involucrado en el evangelio, es decir, como todos los que estamos aquí. Si los ministros que ahora trabajan en el campo evangélico, incluyéndolo a usted, sintiesen la necesidad de examinarse diariamente y de la comunión diaria con Dios, se encontrarían en disposición de recibir las palabras de Dios para transmitirlas al pueblo. Y fíjense esto: sus palabras y su vida serán perfume de vida para vida o de muerte para muerte. A ver, necesitamos examinarnos y tener comunión diaria con Dios. Si no, nuestras palabras serán de muerte para muerte, no de vida para vida. Y vamos en la recta final para completar esta cita interesante. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, 539, párrafo 2, tomo 2. Dice: es la obra de Dios, la gracia de Dios, experimentada y sentida, que hermosea la vida y las acciones, lo que ejerce sentidas impresiones sobre los oyentes. Es decir, que usted es un héroe, que usted salió ileso de una casa de brujos, que usted es lo que usted quiera, no importa. Lo que importa es que la obra de Dios, la gracia de Dios, experimentada en su vida como predicador y sentida, es lo que hermosea su vida y sus acciones, y ese impacto es lo que sienten los oyentes a la hora de presentar un mensaje en el púlpito. Y finalizo con la siguiente cita: ¿qué puede hacer un pastor sin Jesús? Nada. Por cierto, de manera que si es un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado.
Mis queridos hermanos, el púlpito no es para contar chistes. Si usted quiere contar chistes, váyase al teatro, váyase a un stand-up, a un sitio donde se puede hablar chistes. Usted no es un predicador, sino un cómico. Si usted lo que quiere es ser un predicador, entonces muestre a Cristo en sus palabras, muestre a Cristo en sus sermones. No cuente su vida personal, pero eso de predicar a Cristo, de enseñar a Cristo, solo puede ser resultado si usted vive consagrado a Cristo. De otra manera, no puede presentar a Cristo, porque terminará hablando de cualquier cosa menos de Cristo. Por esa razón, si usted tiene el tema, pero no sabe cómo organizarlo, porque muchos predicadores tienen allí todo en la cabeza, pero está todo desorganizado, desestructurado. Es entonces, si usted tiene el tema, sabe de lo que tiene que predicar, pero no lo ha organizado, no lo ha estructurado. Mi querido hermano, te quiero decir lo siguiente. Entonces, no te pierdas la siguiente clase, porque la siguiente clase será completamente impactante. Vamos a estar hablando precisamente de la estructura del sermón. Estamos hablando del primer paso, que es el tema. Para encontrar el tema hay que consagrarnos. Para encontrar el tema hay que pedírselo al Señor. Para encontrar el tema hay que conocer las circunstancias de la iglesia. Para tener el tema hay que conocer cuáles son los problemas de la iglesia. Para tener el tema hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender las causas de los problemas de la iglesia. Y finalmente el Señor te dará un tema que hay que estructurar, un tema que hay que desarrollar, un tema que hay que bosquejar para poder llevarlo a la iglesia. Que Dios te bendiga y no te pierdas la siguiente clase, que estaremos hablando de este tema muy importante. Dios te bendiga.